7:40, conversamos con el ex ministro de Hacienda y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. Ignacio, muchísimas gracias, qué gusto tenerte acá de vuelta. Me trae pero mucha emoción estar en este que estudio nuevamente, en el mismo lugar que compartí tantos eso te iba a años. decir, es que el entrevistado está en el lugar el lugar que tú te sentabas cuando eras columnista. Acá. Así es. Está Muy, bueno. muy buenos recuerdos, así que feliz de la invitación. Pero te dio por irte al gobierno, pues, Así es, me dio. el llamado de la patria. Así es, a veces ocurre. A propósito de la patria, firma Ignacio Briones hoy junto con Gonzalo Blumel, con María Emilia Undurraga, con Luz Paulete, con Hernán Larraín que es columnista nuestro ahora, Gonzalo que viene también de vez en cuando, una carta a partir del video de la Juventud Republicana por el 11 de septiembre. ¿Cuál es el sentido, Ignacio? Mira, el sentido es muy claro. Creo que ese video que explícitamente dice celebrar el golpe de Estado y teniendo a la vista todo lo que sabemos ocurrió después, ¿no? Pérdida de la democracia de 17 años, violaciones tremendas, horribles de los derechos humanos como política sistemática. Nosotros pensamos que, número uno, a esta altura de la vida, particularmente viniendo de juventudes, eso no se celebra. Así de simple. Segundo, creo que ese tipo de declaraciones comprometen la adhesión a la democracia, que yo creo que a esta altura debería ser un principio fundamental. Y también el respeto a los derechos humanos, que no debieran tener una trinchera política, no debieran ser ni de un lado ni del otro. Son universales. El respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos son. Y por eso que muchas veces vemos que hay simpatía de un sector o del otro, o al menos silencio respecto a dictadura y violación de derechos humanos, cuando son de tu sector, y ponen el grito en el cielo cuando no. Eso es inadmisible, ese doble estándar también es inadmisible. Entonces, creo que simplemente es refrendar desde la centro-derecha tiene compromiso con la democracia, tiene compromiso con los derechos humanos, y me parece que la declaración de ese sector de la derecha, particularmente sus juventudes, no se compadece con eso, es tan simple como eso. Claro, y eso ahora genera un parteaguas, o genera al menos una división más evidente, aún de si es que se requiere, entre republicanos y Chile Vamos. Yo creo que esa división siempre ha estado, no. siempre ha estado, sobre todo a nivel de generaciones más jóvenes. Y por eso que llama tanto la atención esa declaración, porque son juventudes, son realmente personas jovencísimas. Es bien impresionante el video en eso, hay gente joven hablando con ese claro, lenguaje, y esa dualidad, ellos, nosotros, o sea, repetir ese lenguaje, esa polarización, están llamando a votar además en esa línea, me parece que no conversa con el tipo de reflexión que deberíamos tener y el nunca más, digamos, de pérdida de la democracia y de violación de derechos humanos. Y eso, insisto, es independiente del color político, independiente de la frontera. Hay que tener un solo estándar para Cuba, para Venezuela y para Chile. Ya, es un Nos problema. mete dos estándares. Es un problema para la derecha. Otro problema para la derecha está convirtiéndose cada vez más Andrés Chadwick. Y la imposibilidad que tiene Chile Vamos de criticar a Chadwick derechamente o de decir con todas sus letras que lo que aparece que ha hecho es incorrecto, digamos. Bueno, indudablemente esto genera todo tipo de costos políticos, y así lo han manifestado varios dirigentes este fin de semana en la prensa, por quién es Andrés Chadwick, por la importancia que tiene histórica y también en el gobierno. Y yo creo que, bueno, acá debería ser bastante obvio que lo que se ha conocido que él hizo ante la CMF no es correcto, punto. No le veo más complicación que esa. Ese tipo de intercesiones o intentos de intercesión, quien quiera que las haga, yo creo que son quizás no ilegales, pero no son correctas. Saltarse la fila nunca es correcto, y eso es así aquí y en cualquier otro caso. Te lo pregunto porque está esta situación con republicanos, está esta otra situación con Chadwick, hay varios problemas en la derecha, y Daniel Mansuy en una entrevista ayer en La Tercera dice una frase que es que no vamos a decir que Mansuy es precisamente un bolchevique, digamos. Dice, a la derecha le falta hambre, como si no fuese tan grave perder la elección. Le falta hambre para ganar la elección y como si no fuese tan grave perderla. A ver, yo tengo gran cariño y aprecio y amistad por Daniel. Tengo menos dotes de psicólogo, digamos, para poder interpretar el hambre o no. Lo que sí creo que es correcto es que en el momento que está Chile, yo creo que es el momento de la centro derecha de tener una mirada muy ambiciosa, de mucho futuro, de mucha esperanza, planteando de alguna manera que
con realismo, no con voluntarismo, de que somos capaces de dar vuelta al partido, porque Chile lleva chanchado demasiado tiempo. Estamos sumidos en la mediocridad, permítame que salga al lado el economista, en la mediocridad económica, y lo he dicho tantas veces, hace más de 10 años, llevamos una década perdida de crecimiento, creciendo al 1,9, creciendo en términos per cápita poco más que 0,5, y el Banco Central nos viene a recordar que si no hacemos nada la próxima década va a ser igual. Y eso es un desastre completo, es una frustración de expectativas, es una fuente de malestar a propósito del estallido. El estallido tiene mucho que ver con este estancamiento de nuestra economía. Y es un deber y un imperativo ponerse las pilas, mirar largo, mirar con ambición, ir con todo, para devolverle la esperanza a los chilenos. Yo creo que en eso sí me interpreta completamente Daniel Mansuy. Y yo creo que ese es lo que debería interpelar y lo que debería motivar, tener un plan de acción muy ambicioso, muy potente en lo económico, también en lo social. Lo social es fundamental. Y es cierto que eso todavía no se ve. Hablemos de ese plan, pero antes, ¿por qué la derecha no es capaz de articular un relato como ese? No lo sé, no lo sé. Las acciones grupales son siempre complejas. Yo creo que el fallecimiento del presidente Piñera desnudó aquello y lo complicó. De alguna manera la fuerza y la energía que tenía el presidente Piñera hacía que todos de alguna u otra manera reposásemos en él. Como que confiábamos que siempre iba a haber una carta y una mirada por parte de él, y eso va atrofiando el músculo. Ahora en su ausencia, bueno, hay que fortalecer el músculo, y yo estoy convencido de que hay que salir con una propuesta que la rompa, que la saque del estadio, que con nuestra idea sea muy social, muy económica. Necesitamos dar vuelta el partido del crecimiento, de la inversión, de la productividad, hablando con la verdad, diciendo que esta es una pega dura. Aquí no cae de Marte. Yo escucho muchas veces con demasiada libertad gente que dice, no, es que ahora hay que crecer, siempre hay que. Pero si esa es la parte fácil. Y la parte difícil es que esto tiene que ver con cambios en variables reales, muchas de ellas de largo plazo, que tienen que ver con la inversión, tienen que ver con la productividad, tienen que ver con el capital humano, pero hay que marcar esa hoja de ruta con mucha fuerza hoy día. Pongámosle un poco de zoom a eso. Sí. El Banco Central dice el crecimiento tendencial es 1,8, 1,9, es discreto, si no mediocre. ¿Cómo se hace? Exactamente qué tipo de plan la saca del estadio, para ponerlo en tus palabras? Es muy discreto, para ponerlo en perspectiva de nuevo. O sea, crecer al 1,8 quiere decir que el ingreso per cápita promedio va a crecer 0,6, 0,8 al año. Eso es insuficiente, eso frustra expectativas de las personas. Y es prácticamente la mitad de lo que va a crecer el mundo. O sea, crecer a la mitad del resto del mundo implica que estamos divergiendo en vez de converger. Eso es desastroso. Bueno, ¿qué es lo que es un plan fuera del estadio? Yo creo que la primera palabra es ambición. O sea, un poco lo que tú decías del hambre. Acá hay que tener hambre y ambición económica. Pensar y estar convencido que se puede salir, se puede revertir esta mediocridad en la que estamos. Está en nosotros. ¿Qué requiere ese plan? Requiere una mirada a largo plazo ante todas las cosas. Muy ambiciosa. Marcar una ruta de largo plazo, transmitírsela al país en un sueño, en una épica que pueda conectar y pueda generar una cierta tolerancia a esperar, ¿no? Porque hoy día estamos todos impacientes. Eso requiere actuar, Iván, en torno a variables de largo plazo con reformas que no nos hemos atrevido a hacer. Número 1, una reforma al Estado que se llama reforma al Estatuto Administrativo. No aguanta más la camisa de fuerza que tenemos y que defiende la ANEF con una y pezuña, pese a ser el último resabio de la dictadura. Eso es fundamental para gestionar mejor el Estado. Si usted no puede gestionar personas y recursos humanos, usted no puede gestionar nada en realidad. ¿Qué es la inamovilidad? Exactamente, la inamovilidad, la falta de incentivos. O sea, todo, por ejemplo, todo lo que hemos visto en permiso tiene que ver con una parte legal, pero tiene que ver también importantísimamente con cómo se hacen las cosas. Y las cosas se hacen bien o mal dependiendo de los incentivos que tú puedas tener a gestionar mejor. Número 1. Número 2, un gran acuerdo en torno a la educación preescolar y escolar, que es el futuro del capital humano de Chile, pero no solo el capital humano, sino que la cancha de las oportunidades es un deber moral meterse ahí. Número 3, fundamental, creo yo, un gran pacto de desarrollo, que no implique ponerse de acuerdo en todo, sin eso no vamos a estar nunca y bienvenido que así sea, viva la diversidad y la diferencia. Pero yo creo que existe creciente consenso de que Chile hoy día tiene una oportunidad extraordinaria, renovada, en sus recursos naturales. Tenemos mucho de lo que el mundo demanda para la transición energética, que es la principal transformación económica desde la revolución industrial. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces de aprovechar la oportunidad o la vamos a dejar pasar?
Y aprovecharla significa decir que allí donde producimos 100, por ejemplo en cobre, que estamos con la misma producción que hace 20 años, pongamos una meta ambiciosa de producir 150 al 2050. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Litio, lo mismo. Energía renovable, hidrógeno verde, turismo, agroindustria, salmones, bosque. Mismo, metas ambiciosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y yo creo que parte del cómo lo hacemos tiene que ver con rayar una cancha ambiciosa que atraiga las multimillonarias inversiones que esto supone. Por ejemplo, a través de reglas del juego estable, yo no tendría ningún asco en proponer una invariabilidad tributaria que dé certezas tributarias para atraer las millonarias inversiones de afuera, un ecosistema de permisos que funcione, que al mismo tiempo que tenga estándares exigentes, bueno, sea eficiente, expedito, predecible, eso te atrae inversión. Entonces tú dirás, bueno, todas estas cosas que me has dicho son de largo plazo, pero ¿qué pasa en el corto? Bueno, esta es la clave. Cuando tú eres capaz de dibujar un plan ambicioso a largo plazo, tú modificas las expectativas de los actores hoy día. Y por lo tanto el crecimiento también empieza a ocurrir hoy día. ¿Ya? Eso es un equilibrio. O sea, la máquina empieza a moverse un poquito más rápido. Claro, porque tú dices, para allá no vamos. sea el 2050 claro, todavía. porque tú entiendes que para allá va Chile. Chile cambió, Chile tiene hambre de nuevo, tiene ambición, va para allá. Eso mueve a los actores, los agentes económicos hoy día mismo. Y creo que este mismo espíritu, Iván, hay que replicarlo en materia social. Yo creo que desarrollo es una palabra amplia que tiene desarrollo económico y tiene desarrollo social. Y acá, obviamente, hay pendientes importantes en materia social, particularmente en términos de igualación de la cancha de oportunidad, y por eso que la educación, a mi juicio, tiene que volver a centrarse allí donde está la desigualdad injusta, donde está el problema, que son los primeros años de formación. Claro, porque probablemente si hay una persona de centro izquierda oyendo, dice, claro, entonces todo tiene que ver con el crecimiento y todo tiene que ver con inversiones multimillonarias, todo tiene que ver con la gente que tiene, básicamente. ¿Qué hacemos con los que no tienen hoy, digamos? ¿Cómo se hace? ¿Qué compromiso hay o qué parte del pacto les llega a ellos, digamos? Bueno, es fundamental que las dos conversen, ¿no? Porque eso le da sostenibilidad política a un pacto de esta naturaleza. Le da credibilidad ciudadana. Si las personas, el gran desafío que tiene la política es hacer delivery de corto plazo. Pero lo que hace es que el delivery de corto plazo hasta hoy, yo siento, lo hemos centrado en promesas fatuas, en promesas vacías, que lo único que hacen puede ser es permitir ganar una elección, pero luego viene la frustración porque no se cumplen. Entonces yo creo que las personas, los ciudadanos, que han demostrado mucha más madurez que los políticos muchas veces, o que el mundo político muchas veces, hay que tratarlas como los adultos que son y decirles, mire, esta pega es difícil, esta pega no cae del cielo, los resultados no caen del cielo, que hay que trabajar duro, pero acá está el norte por el cual vale la pena trabajar duro. Ya, pero para ese norte yo le ofrezco, por ejemplo, un delivery, por ejemplo, podría ser un acuerdo de pensiones, pero eso se ve cada vez más difícil. Por ejemplo, entonces la política tiene que hacer la pega de ir generando ciertos acuerdos, y esos acuerdos nunca son el primer mejor de uno u otro lado. Si uno se queda pegado en el primer mejor de uno u otro lado, si se queda pegado en su trinchera, no hay acuerdo. Y yo siento que la reforma de pensiones es un buen ejemplo, o podría ser un contraejemplo, de aquello que señala una ruta, en el sentido de volver a lo que caracterizó Chile y le cambió la cara luego, en las primeras décadas, luego el retorno a la democracia, que fueron grandes acuerdos, en torno, no en todas las áreas, pero en torno a ciertas áreas estratégicas, grandes acuerdos que no eran el ideal ni de un lado ni del otro, pero que nos permitían avanzar, porque yo siento que en pensiones, por ejemplo, si tú te quedas en una trinchera o en la otra, la única certeza, la única, por definición, es que no va a haber acuerdo y no va a haber avance. Y en esa materia, como en otra, el que no haya avance es el peor de los escenarios. Va a ser una cuenta mucho más cara que pagar al final del día. Estamos con Ignacio Briones, economista. El problema es que ni siquiera en la derecha parece haber acuerdo. Hay posturas divididas, hay posturas distintas, pero hay un mundo en la centro derecha que está tratando de empujar un acuerdo. Obviamente tienen que ser acuerdos razonables, nadie está obligado a lo imposible. Pero yo invitaría a pensar en esta lógica, ¿cuál es el costo de que fracasemos una vez más en un acuerdo de pensiones? Yo te voy a decir el costo social, el costo fiscal enorme, porque esto se dice poco, pero se genera un pasivo cuasi fiscal, en el sentido que como las pensiones van a ser muy malas al poco andar, con probabilidad 1,5, le van a tener que pedir al fisco que se meta la mano al bolsillo, tal cual se hizo con la PGU. Para poder subir la PGU o para alguna solución. Pero por supuesto, mira, para que tú tengas un orden de magnitud, Iván, un punto de cotización, en 10 años, equivale a 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Ya? O sea, lo que estoy diciendo, por cada 10 años que postergamos un punto de cotización, son 3 puntos del PIB que potencialmente va a tener que meterse la mano al bolsillo el fisco para compensar, en consecuencia, los recursos que no pudieron acumularse. De eso estamos hablando. Entonces acá hay que meterse en la cabeza que el costo de fallar
tiene un costo grande. Tiene un costo grande para el país, tiene un costo grande para el fisco, tiene un costo grande para el mercado de capitales, para el ahorro que lo necesitamos a propósito de crecimiento. Entonces tiene costo por todos lados y por eso que de nuevo la postura de la trinchera, de decir, no, es que yo no me muevo mis principios que son inclaudicables, bueno, debería simplemente llevar a concluir que si todos hicieran eso, nos vamos a quedar donde mismo y al final vamos a terminar retrocediendo, nos va a salir mucho más cara la cuenta. Entonces, ese es el llamado a los acuerdos que nunca son ideales, pero es fundamental. Y dicho todo lo anterior, Iván, en esta mirada larga, ambiciosa, tú partiste preguntándome el hambre, la centro derecha, hacia dónde tiene que ir. Bueno, otro de los desafíos fundamentales que tenemos en nuestro país es la gobernabilidad. Hoy día tenemos un Chile que es cada vez más difícil de gobernar, y eso se debe en parte a un sistema político, ya se ha dicho tantas veces, yo mismo lo he defendido tantas veces, que tiene incentivos que son no a la colaboración ni a los acuerdos, sino todo lo contrario. Hoy día es muy difícil lograr acuerdos en nada. Y si tú no logras acuerdos, no cabe esperar resultados distintos, digamos. Yo no me canso de repetir esto, lo dijimos en mayúsculas en la Comisión Marfan. La principal reforma pro crecimiento, la primera, se llama cambio del sistema político, por una razón muy sencilla. Para crecer tú necesitas más inversión, más emprendimiento, más innovación. Pero eso no cae de Marte, de nuevo, no depende de la voluntad o el voluntarismo, depende de los incentivos a la inversión, a la productividad, al emprendimiento. Y esos incentivos se llaman reglas, se llaman políticas públicas, que son intermediadas por el sistema político. Claro, ese es el primer cambio. Claro, cuando el sistema político no intermedia nada, no cabe esperar incentivos en esas áreas, ni resultados distintos en desarrollo. Entonces, fundamental. Una última cosa, volviendo a la coyuntura, a propósito de reglas claras, invariabilidad tributaria o todo ese tipo de cosas. Hay una discusión ahora por el proyecto que amplía el subsidio a las cuentas eléctricas, en torno a que se estarían cambiando las reglas del juego por proponer un periodo de 3 años en que cambie una manera determinada de recompensar lo que hacen las pequeñas generadoras. ¿Es un cambio en las reglas del juego, en tu opinión? Sí, pero yo creo que el principal problema no es ese. O sea, hay un cambio en ciertas reglas que se le dieron a ciertos actores. Muy bien, muy mal esas reglas, habrá que evaluarlas. A mí en general no me gustan los subsidios cruzados de ningún tipo, porque alteran las señales de precio. ¿Qué es el caso? Claro, que es el caso. O sea, que aquí los grandes le pasan a los chicos para que puedan surgir, para que puedan crecer. A mí en general no me gusta esa política, pero está bien, ese es un tema. Pero las reglas fueron hechas así y yo soy de la lógica que hay que respetarla. Pero creo que el problema mayor, Iván, y se dice poco, tiene que ver con este concepto de autocontenido que se ha puesto como de moda. Que lo dijo el ministro Pardo el otro día. Pero es que no es de ahora, viene del 2022, donde también se hizo este fondo de energía, en el cual recordarás tú que se le cobraba más un sobrecargo a los mayores consumos residenciales, naturalmente incluyéndolos, para financiar o subsidiar a los de menores consumos. Entonces esto no es nuevo y a mí me preocupa el autocontenido porque también lo estamos viendo, se supone, en el proyecto del CAE, y digámoslo con toda claridad, el autocontenido, el financiamiento autocontenido es un eufemismo para decir impuesto. Esto es un impuesto encubierto. Y yo creo que las discusiones tributarias hay que tenerlas en su mérito, con transparencia y claridad. Hemos discutido una reforma tributaria. Llamando la discusión tributaria. Exactamente, porque hay que camuflarla dentro de este eufemismo de autocontenido. Esa es una pésima señal. Ahí creo que altera además el principio de no afectación. Los impuestos no pueden tener nunca usos específicos según nuestra Constitución, pero sobre todo yo creo que nos ponen en una cancha peligrosa. O sea, mañana por una buena razón, por buena intención, hay que subsidiar a un sector de la población que podría estar en desacuerdo cuando es necesario. Bueno, tú le pides el financiamiento a los propios actores, entonces hagámoslo en los alimentos con los supermercados, hagámoslo en la industria que se te quiera. Entonces que se te ocurra, yo creo que como principio es peligroso. Me parece que además es más opaco que una discusión tributaria en su mérito, en la sede que corresponde, con el proyecto que corresponde, como lo hemos tenido. Y claro, a veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal. Se puede avanzar X o Y, no todo lo que tú quisieras, pero ese es el camino. Pero los impuestos descubiertos y con el revestido el eufemismo de autocontenido, me parece que es una mala política pública, me parece que es un mal camino, porque además... cuando el ministro Pardo dice, bueno, es que no tenemos recursos, sí es verdad que los fiscos está estrecho. Pero eso te obliga a ti a priorizar, si de eso se trata del arte de gobernar. Gobernar es priorizar. Si este subsidio es tan relevante, bueno, habrá que recortarle otra cosa que se estime que es menos importante, pero no inventar caminos alternativos, extraños, que generan un pésimo precedente y que, insisto, digámoslo con todas sus letras, son impuestos encubiertos, y no es financiamiento autocontenido, como se dice. Don Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Hacienda, ex columnista de Tele13 Radio. Quizás si en el futuro podemos volver a hacerlo. Ignacio, estaría bueno. Ignacio, muchísimas gracias por la gente. Iván. Feliz 18. La pausa y volvemos con el Rat Pack.